Bueno, vamos de vuelta. A ver, con estas conclusiones en mente, ¿no? Ya vimos varias cosas, ¿no? ¿Qué papel tiene el Estado en cuando vemos, al Estado nos referimos no tanto en su acepción, digamos, más amplia, ¿no? Incluye a la población del territorio, sino específicamente al gobierno, sí, literal, ¿no? ¿Qué papel tiene el gobierno en esto? Eh, ¿Cómo interactúa con el resto de los agentes económicos, llámese las familias y las empresas? Y luego, que no solo qué puede hacer, porque puede hacer muchas cosas, sino qué funciones específicas sí tiene en el contexto económico. Más allá de nuestra preferencia política, ideológica, o como ustedes quieran decirlo, ahí hay una serie de funciones que le toca, no importa quién sea, ¿no? Claro, de hecho, las políticas económicas terminan siendo la variedad de opciones que tienes para cumplir con estas cosas, como lo que yo les decía, ¿no? ¿Cómo le hace el Estado para decidir si el asunto de las transferencias, ¿no? Si se endeuda o sube los impuestos, bueno, pues esas son decisiones de política económica, ¿no? Y además se tienen que tomar de manera muy seria, porque ambas tienen consecuencias, ¿no? Inclusive dar o no transferencias es una decisión de política económica. Subir o bajar las compras gubernamentales es otra política económica. O sea, es decir, hacerlo o no hacerlo, todas terminan siendo opciones de política económica. Eh, Terminan siendo las más sonoras, o sea, de las que más escuchamos, por una razón que es muy evidente, ¿no? Es el actor quizá más grande, ¿no? El agente económico más grande termina siendo el gobierno, ¿no? En lo individual. O sea, un solo agente económico es capaz de hacer todas estas cosas, ¿no? O sea, una sola familia no podría hacerlo, ni siquiera la familia Carlos Slim. Una, una sola empresa, ¿no? Grupo Carso, ¿no? Pero tampoco podría, ¿no? Vamos a ver, o sea, ya sé, ay, pero profesor Slim es el tercer hombre más rico del mundo, ¿no? Por ahí hay un comparativo que hago eh, contra la fortuna de Slim para que se den cuenta que incluso para un gobierno como el de México, la fortuna de Slim no es comparación, ¿eh? Y estamos hablando de una gran fortuna, ¿no? O sea, no estamos hablando de 10 millones de pesos en el banco que no son nada para el gobierno. Estamos hablando de miles de millones de dólares que son mucho para nosotros, ¿no? Los individuos de a pie. Para Slim es su fortuna y para el gobierno es una parte de su gasto. Así. Bueno, eh, entonces fíjense, la conclusión de todo esto, ¿no? Acuérdense que empezamos preguntándonos para qué sirven las cuentas, que las cuentas nacionales son el instrumento para conocer el desempeño de una economía. Acuérdense, lo que estamos hablando son de los grandes agregados económicos, ¿no? Y para saber qué está sucediendo, pues necesitamos llevar una contabilidad, ¿no? Saber qué sucede, en qué momento, por qué, ¿no? Literal, hay un paso ahí, que suena hasta como existencial, ¿no? A dónde vamos y de dónde venimos, ¿no? O sea, a dónde vamos, es decir, hacia dónde se encamina la economía. Y de dónde venimos es qué ha sucedido que nos ha llevado hasta allá. Se puede entender, digamos, de manera, si quieren, relatada, o sea, podemos contar la historia de cómo, ¿no? Hace 100 años, después de la revolución, ¿no? Este era un país agrícola y qué características tiene un país agrícola, ¿no? Y podemos hacer reseñas con los productos culturales de la época, o sea, ya, bueno, las primeras películas mexicanas, ¿no? Reflejan este mundo todavía rural, ¿no? La primera, la primer éxito, el primer éxito comercial mexicano es Allá en el Rancho Grande y es de los años, es del 29 del año 30, ya no me acuerdo. Bueno, el punto es que refleja este México, ¿no? Es un México rural, eh, la visión de la gente, a qué se dedica la gente, todavía hay mucha gente involucrada, no solo en el campo, pero no solo en el, o sea, es decir, no es que sean los capataces de la hacienda, es que son, ¿no? Son agricultores, peones, muchos de ellos, peones el que trabaja para una hacienda, agricultores individuales, ¿no? Pero agricultores al fin y al cabo, ¿no? Eso es una.
Y hoy en día esos, bueno, esos eran el 80% de la población, hoy en día esos son como el 2% de la población, que tenían solo la agricultura, ¿no? Eh, o sea, hemos pasado, si quieren, de eso, de allá en el Rancho Grande, a Mis Reyes contra Godines, ¿no? eh, que refleja el entorno más urbano, ¿no? O sea, en esa época, Tito Guizar era el actor que protagonizaba allá en el Rancho Grande. Em, Probablemente este hombre ni siquiera soñó poder participar en una cinta que tuviera que ver con diferentes tipos de personas que trabajan en una oficina, porque claro, ya había oficinas de gobierno, ¿no? Eran las primeras oficinas, ya había algunas oficinas de bancos y otras empresas pequeñas, pero no eran, o sea, eran, digamos, todos pertenecían como a un mismo grupo, ¿no? Y entonces entender que dentro de las mismas oficinas se han creado diferentes tribus urbanas, por decirlo de alguna manera, pues le costaría mucho trabajo a cualquier persona hace 100 años, ¿no? Ya ser oficinista era bastante, o sea, era bastante identificado, pues. Y que entre ellos hubiera variedades, pues no tendría sentido. Hoy no tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ya tanta gente trabaja en oficinas o vinculado al trabajo de oficina, al trabajo de escritorio, eh, que entonces se manifiestan todas las formas posibles de burocratismo, ¿no? Eso es ser burócrata, el que trabaja en un escritorio. Eh, bueno, eso es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces podemos contarlo y narrar historias así simpáticas, ¿no? Anécdotas, ¿no? Pero eso no es el aspecto económico, ¿no? Porque entonces nos desviamos, de hecho, a lo otro, a lo económico, más que a lo económico, a lo sociocultural. La otra manera de hacerlo, pues, es teniendo en cuenta cómo era la economía de determinado momento y luego cómo llegamos hasta donde estamos el día de hoy. Bueno, de las cuentas nacionales, la que nos interesa primordialmente es esta, ¿no? Ya les dije, el Producto Interno Bruto. Porque esta es la que mide de qué tamaño es la economía. Eh, Nos importa por eso, ¿no? Nos interesa saber qué tan grande o qué tan pequeña es una economía. A ver, comparativamente, ¿ustedes creen que la economía mexicana es una economía chica, mediana, grande? O sea, chica de las 100 más chicas, mediana de la 100 a la 20 o grande de la 20 a la 1. Mediana. Tú piensas que de la 100 a la 20. Ok, Brian. ¿Los demás, Evelyn o Edson? Eso no es una percepción, ¿eh? No tienen que saber. Bueno, yo también pienso que sería mediana. O sea, mediana, o sea, que estamos entre la economía 100 y la 20 del mundo, ok. Edson, ¿tú qué crees? Bueno, no creo que sea Edson. Pues tendría que desmentirlos Evelyn y Brian, porque la economía mexicana es una de las 20 economías más grandes del mundo. Dependiendo del año, sí, de qué tamaño de economía somos, pero ya me adelanté, ¿verdad? Este, hemos ido desde la 10ª economía del mundo y hoy somos como la 15ª. O sea, hemos reducido en tu tamaño, pero aún así estamos entre las 20 más grandes. O sea, una... No porque yo he trabajado en el sexenio, pero sí, no, me parece que es una muy buena idea. Cuando decían que había que reconocer a México como un actor con responsabilidad global, una de las cosas por las cuales se decía eso en el gobierno de Peña Nieto era por eso. O sea, no podemos, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que México es una cosa ahí pequeñita entre el montón. No, es un monstruo económico. A ver, somos la economía 15. Quiere decir que si somos 194 países miembros de la ONU, esto quiere decir que hay 189 países cuyas economías son más pequeñas que la de México. O sea, literal, hay países que sus economías son del tamaño de un estado de la República. O sea, la Ciudad de México es como, si la comparáramos, la Ciudad de México es como la economía, creo que como 35 del mundo. O sea, si la Ciudad de México fuera solo una economía independiente, ¿no? El conglomerado Ciudad de México, Estado de México, es como la economía, creo que 32 o 30 del mundo. O sea, es decir, ¿no? Es mucho más grande. O sea, quiere decir que Ciudad de México, Estado de México, estas dos entidades de la República Mexicana, económicamente son más grandes que como 150 países, ¿no?
más o menos, o sea, para que dimensionen, o sea, el monstruo económico en el que viven, ¿no? O sea, es una economía grande, punto, ¿no? Ahora, como lo sabemos, ¿ya? Bueno, pues alguien le hizo así, ¿no? Y la midió con su dedo, no, en realidad. La chamba de hacer esto, ya les digo, es del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto es un trabajo de el INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Que tiene como propósito el INEGI, pues llevarnos las cuentas nacionales, ¿no? Y la más importante pues, de todas es el PIB. Porque el PIB, ya decíamos, ¿no? Refleja el conjunto del producto de un país, ¿no? O sea, todo lo que se produce en un país o todo lo que se gasta, pues ya vimos que son equivalentes. De hecho, tenemos aquí nuevamente en la lámina la fórmula, ¿no? El PIB es igual a todas las operaciones que se hacen de bienes y servicios finales más la inversión bruta, ¿no? La inversión bruta quiere decir la inversión que se obtiene después de quitar impuestos, ¿no? O sea, cuánto se invierte en una cosa quitando los impuestos, las compras gubernamentales y ahora sí el saldo de las exportaciones e importaciones. Una economía como la mexicana no podría entenderse sin ese último componente. ¿Cuánto nos queda entre lo que le vendemos al mundo versus lo que le compramos al mundo? ¿No? Ahí está para nosotros un gran motor de crecimiento económico. No es el único, ¿no? Tenemos otros, pero ese es uno que nos parece que nos es muy relevante, ¿no? Ahora, como esta medición no solo se nos ocurre a nosotros los mexicanos, sino está bastante estandarizada a nivel mundial, esta es la que nos permite hacer comparaciones. O sea, hay metodologías, ¿no? O sea, modos de hacer, llevar las cuentas estandarizados a nivel mundial que nos permiten comparar las economías. O sea, claro, para que tenga sentido esto que estoy diciendo, ¿no? Que México es la economía número quién sabe cuál del mundo, eso se puede decir porque tenemos en el mundo las oficinas de estadística tienden a ser bastante homogéneas para diseñar para preparar estos datos y publicarlos, ¿no? Hacen informes continuos, ¿no? Bueno, vamos a verlo así, ¿no? Bueno, hay un dato que no les, bueno, que estaba en la lámina anterior, que creo que no dije, pero ahora aprovecho, ¿no? El INEGI hace mediciones cada trimestre, o sea, hace 4 mediciones al año y luego hace una medición completa del año. El propósito es irnos compartiendo información de cómo vamos, literal, eso es un cómo vamos. Por eso es, claro, la información del último trimestre regularmente tarda un poco en salir porque el INEGI trata de ser más serio, o sea, trata de evitar publicar datos que no estén confirmados. Lo que hace es, o sea, tiene sus mecanismos para hacerse de la información y luego la verifica de manera tal que no presente información errónea, ¿no? Estaría terrible, ¿no? De hecho, el INEGI es de las oficinas de estadísticas más serias del mundo. O sea, al INEGI lo consultan en Naciones Unidas y le dicen, oye, INEGI, ¿tú cómo resuelves estos problemas? Porque es un estudio muy serio, ¿no? Claro, eso es resultado de que lleva como 30 años siendo autónomo. O sea, el gobierno en turno, o sea, cada presidente no designa ninguna autoridad en el INEGI. Y eso ha servido para que el INEGI pueda ir contratando puros expertos, ¿no? Especializados en estadística y no políticos, que a lo mejor saben hacer otras cosas, ¿no? Y sean buenos en su chamba, ¿no? Les digo, es de los mejorcitos, ¿no? O sea, es de llamar la atención que los consulten a ellos, ¿no? O sea, otros países le hablan al INEGI y le digan, oye, INEGI, ¿cómo le haces? Entonces, confiemos en las cifras del INEGI, ¿no? En una época de bastante dudosidad de las cifras y los datos, esta es una de las instituciones serias, pues, de este país y de este planeta, además, ¿no? Que no es decir poco. Bueno, les digo lo de los trimestres, y eso es importante porque todavía no tenemos las cifras cerradas del año 2020. Son espantosas, ¿no? Para el tercer trimestre, que de eso ya había cifras en diciembre, el Producto Interno Bruto registraba una caída como del 5%, mucho, ¿no?
y todavía esperaba diciembre, o sea, muchos esperaban que en diciembre hubiera un repunte porque íbamos a regresar a la actividad económica. Claro, eso nos decían en septiembre, pero pues no pasó, ¿no? Ustedes ya saben qué sucedió, ¿no? Volvimos a semáforo rojo en muchas entidades, y eso pues le va a pegar, ¿no? A las cifras finales, que se darán a conocer, según yo, durante la segunda semana de febrero. O sea, ya no las vamos a alcanzar a ver en el curso, ¿no? Esa es un poco la idea de decirles esto. Bueno, ¿qué podemos ver, no? Lo que vemos aquí es una serie de barritas, ¿no? Que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Sí, es que las estimaciones es que iba a caer entre el 8 y el 10%, ¿no? No sé la última, ¿no? La verdad es que es el sábado reviso en cuál va. Normalmente tiene una estimación el INEGI final, ¿no? Antes de que cierre, o sea, ahorita que ya cerraron las cifras y antes de que publique los datos finales, hace una estimación más o menos. Se las busco bien el fin de semana y la platicamos el lunes, ¿no? La pongo en la presentación inclusive. O sea, antes de subir la presentación, que dije que iba a subir, la pongo, la corrijo y y así las subo. A ver, si lo vemos así, ¿no? De hecho, el periodo que tenemos aquí vamos del año 93, que no esté elegido al azar, sino el año 93 porque es el año previo a la crisis del 94, ¿no? Terrible crisis económica, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos para comparar con el COVID, o sea, con el confinamiento por el COVID. Por eso estamos en el año 93, ¿no? De hecho, estoy esperando que salgan las del 2020 para poder comparar a ver qué pasó. Eh, Hemos tenido un crecimiento constante, ¿no? O sea, es decir, constante en términos de que la, las barras cada vez son cada vez más, más grandes, ¿no? Las barras están medidas en eh, billones de pesos, bueno, en millones de pesos, ¿no? Entonces 30 millones de pesos son 30 billones. Eh, Esto nos da una cifra de más o menos de qué tamaño es la economía mexicana. La economía mexicana del 2019 eh, medía unos 24 mil, no, unos 24 billones de pesos, perdónenme. O sea, en dólares, eso sería unos, más o menos, unos 1.200 millones de dólares, ¿no? Un número, enorme, ¿no? Fíjense, 1.200 millones de dólares. La, la fortuna de Slim está valorada más o menos en 50.000 millones. ¿50.000 millones? A ver, es que la fortuna de Slim es 50 y la economía mexicana es 1.200. O sea, esa es la proporción. O sea, Slim necesita algo así como 20 veces, 20 veces, no, 200 veces su fortuna para equiparar a la economía nacional. O sea, inclusive esto que nos parece que es un número enorme, la fortuna es que en realidad pues no se compara, ¿no? O sea, no para tener una idea del tamaño paisote que tienen. O sea, necesitaremos juntar 200 slims para hacer la economía mexicana. Ahora, aquí hay dos cosas que nos interesan. Pues la tendencia a largo plazo, que es que hay crecimiento, ¿no? Y luego la variación año con año. La línea azul, eh, ¿no? Pueden leerla del lado izquierdo, ¿no? Digamos, los porcentajes que están del lado izquierdo representan la línea azul. Eh, Año con año ha crecido la economía. Claro, hemos pasado en el 96-97, la economía creció 38% de un año para otro, ¿no? Es increíble, ¿no? Y hemos tenido periodos de crecimiento cero o de crecimiento negativo. De hecho, en el 2001 tuvimos, no fue positivo, en el 2009 tuvimos un crecimiento del menos 0.1% y ahora menos 0.1%, y ahora en el 2019, que es la última cifra que teníamos de años completo, pues hubo un crecimiento ahí muy pobre, como del 1,5%.
A ver, visto así, ¿qué les dicen estas cifras? O sea, piensen en su año de nacimiento, traten de buscarlo y piensen qué ha pasado desde que nacieron hasta ahora. La economía le ha ido bien, le ha ido mal, quién sabe, profesor, no me pregunte, no sé. No, pues desde que nació, pues sí subió la economía. A ver, ¿no? Parecería que no nos ha ido tan mal, ¿no? Digo, los demás te echan un ojito, ¿no? No me digan cuándo nacieron, ¿no? Bueno, yo sí me confieso, claro que mi año de nacimiento no sale en la gráfica, ¿no? Así, antes de esa gráfica. Los demás no me digan su edad, pero piensen lo que les dije. Ahora, viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que el crecimiento económico está funcionando? O sea, está dando frutos. ¿Eso cómo se ve? O sea, es una pregunta, o sea, que les doy al aire, no porque ustedes me la contesten, sino es una gran pregunta económica. Porque bueno, pues claro, y de hecho si sacáramos las cifras de todos los países en el mismo periodo vamos a ver exactamente la misma tendencia. Bueno, salvo a lo mejor dos o tres que han pasado por complicaciones muy grandes, eh, países en guerra civil o así. En general, esta es la gráfica que observaríamos en todos los países, ¿no? O sea, empezamos con, o sea, ha habido un crecimiento en los últimos, ahí tenemos casi, casi más de 25 años, ¿no? De 26 años de actividad económica, pues crecimiento. Eh, ¿Contra qué debería de medirse? Esa siempre es una buena pregunta, ¿no? Aquí es donde los economistas luego patinan. Y patinan, quiero decir, porque, o sea, dan respuestas que son eh, muy livianas para las necesidades de lo que queremos. Porque, a ver, bueno, la respuesta es que algunos dicen que por el mero hecho de crecer ya es la solución, ¿no? O sea, bueno, pero ya creció, ¿qué más quieres, no? Estos tienden a ser, por ejemplo, desde la escuela clásica, la neoliberal, esa es normalmente la respuesta. O sea, el crecimiento económico es valioso por sí mismo, no lo compares con nada, ya creció la economía, ya es importante, ahí déjalo, ¿no? Em, para la escuela marxista, esta es una afirmación vacía, porque decir que los indicadores económicos crecen es no decir nada, ¿no? En realidad estamos hablando, de hecho, para la economía marxista, el que los indicadores económicos crezcan solo es el resultado del crecimiento de la plusvalía, o sea, que alguien se está enriqueciendo gracias a empobrecer a otros tantos, ¿no? Ese es el centro del enfoque marxista, ¿no? O sea, para que haya riqueza quiere decir que se genera pobreza en algún otro lugar. Entonces, claro, unas cifras como estas, bueno, pues al enfoque marxista le da casi el infarto, ¿no? Porque o sea, ese crecimiento solo se puede explicar para el marxismo como eso, ¿no? Como eh, pérdidas y pérdidas específicamente para los trabajadores, o sea, los dueños del capital incrementaron sus ganancias probablemente en ese nivel y en cambio los trabajadores seguramente vieron disminuidas sus ingresos en ese nivel. A ver, la afirmación es peculiar, no necesariamente cierta, o sea, una cosa pasa pero no la otra en el mismo nivel. Eh, Hay otro enfoque económico, no se nos dijo, ¿no? El keynesianismo, o sea, de economista del que vamos a hablar con mucha calma la siguiente semana, Keynes, dicen que, bueno, o sea, sí, hay crecimiento económico, pero entonces no tiene que compararlo con otras cosas. Y uno de los elementos con los cuales tiene que uno que compararlo, ¿se acuerdan cuando les dije, no? Que la economía no tiene ningún sentido si no hablamos de la economía real, o sea, de las necesidades de personas. Entonces, hay una medición que proponen los keynesianos y los neo-keynesianos que dice, la economía debería de crecer al menos al mismo ritmo de la población. O sea, si la población crece al 2% anual, la economía al menos debería de crecer al 2% anual. Porque cuando la economía crece, como estamos viendo ahí, eso quiere decir que hay cada día más personas comprando, ¿no? Entonces, si la economía crece a ese ritmo, en realidad la economía no está creciendo, solo son más personas comprando, ¿no? O sea, si hoy somos tres, o sea, si nosotros cuatro, pues, ¿no? Evelyn, Brian, Edson y yo, formáramos una economía, pues sería la suma de nuestros ingresos, ¿no? De nuestro consumo. Entonces, cada uno consume 500 pesos, entonces son 2,000 pesos.
Y si llega un tercero, llega un cuarto, bueno, un cuarto estudiante o un quinto participante, ¿no? Pues pasaríamos de 2,000, ¿no? A 2,500 pesos, solo por el hecho de haber sumado a alguien más. ¿Se entiende eso? Creo que sí. Sí, de Sí. que A más gente, pues va gastando más, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? ajá, Claro, en 23 años, pues 26 años, ¿cuánta gente juntaste? Bueno, pues muchísima gente. Em, Ahora, entonces la economía tendría que crecer por arriba de la población si queremos que la economía crezca, ¿no? Si no, de otra manera, solo está sumando gente. De hecho, ese es el hecho por el cual China se está convirtiendo en la economía más grande. O sea, hoy es la segunda economía más grande del mundo y probablemente para el 2030 sea la economía más grande del mundo. Supera a Estados Unidos. Y va a superar a Estados Unidos porque son 1,600 millones de chinos. Si cada chino comienza a gastar lo que no había gastado en el régimen, o sea, en el régimen comunista de Mao hasta los 70, o sea, es que los chinos siguen siendo comunistas, pero una economía comunista de mercado muy rara, que ni ellos entienden cómo funciona, pero les funciona. Eh, pues por eso es que los chinos tan fácilmente se van a convertir en la economía más grande del mundo. Y a ver, no es una cosa descabellada. Los chinos ya fueron la economía más grande del mundo a principios del siglo XIX. O sea, al principio de los 1800, los chinos fueron la economía más... O sea, hasta ese momento fueron la economía más grande. O sea, como por 200 o 300 años fueron la economía más grande del mundo. No es descabellado, pues, que lo vuelvan a hacer, ¿no? Em, lo que sí es que quizá veremos otras, ¿cómo decirlo? Otro mundo diferente, ¿no? Con China siendo la economía más grande. Porque es una economía que está siendo grande a fuerza, fíjense, por eso es interesante el modelo chino, a fuerza de sacar gente de la pobreza. O sea, los chinos presumen cifras del estilo de pueden sacar a 100 millones de chinos de la pobreza. Claro, pero ellos son 1,600 millones. Sacar 100 millones, espérame, 10 millones de personas de la pobreza cada año. Pues claro, 10 millones a nosotros nos suena muchísimo, para nosotros es menos del 10% de la población mexicana. Permite que cada año logremos eso. En 5 años acabamos con la pobreza en México. Bueno, sí, pero para China 10 millones de habitantes no son nada, pues ellos son 1,600 millones, ¿no? O sea, pues no hay comparación. Eh, Sería tanto como que los mexicanos sacaran a algo así como a 12,000, como a 12,000 personas de la pobreza cada año. Pues en realidad es muy poco para México, ¿no? Los chinos tampoco es tanto, pero se ve muy impactante porque son muchos. Así es como lo han logrado, porque tienen más gente gastando, y pues más gente gastando implica una economía más grande, ¿no? Incrementa el consumo privado. Eh, ¿Han recibido más inversiones extranjeras? Sí, pero ahí no ha estado su secreto ha estado en pues, convertir a los chinos de la economía comunista en los chinos de la economía comunista de mercado. O sea, es decir, siguen siendo comunistas y el Estado sigue decidiendo todo, pero les damos unos pesos para que se gasten, ¿no? A ver, esos pesos que se gasten han sido fortunas, ¿eh? O sea, se han creído fortunas. Hay un inversionista chino. Creo que hablamos de la empresa de la clase pasada, ¿no? Jack Ma se llama. Bueno, Jack es el nombre que se inventó occidental para ser conocido en el mundo. No me acuerdo cuál es su nombre real en chino. Eh, y Jack, o el señor Ma, como quieran, es el dueño de Alibaba, bueno, el dueño entre comillas, ¿no? Porque el dueño con dinero del gobierno chino que creó esta empresa que es como la competencia directa de Amazon. O sea, es un super proveedor de comercio digital, ¿no? Con presencia mundial, o sea, ya no solo en China. De hecho, aquí en México está en la forma de AliExpress, que fue lo que nos contó, creo que Edson, ¿no? Que había comprado unas cosas ahí. Eh, pues ahí está, ¿no? Pero así lo han logrado, ¿no? O sea, le han soltado un poco de dinero a la gente y es suficiente como para crearle, están a nada de convertirse en la economía más grande del mundo, ¿no? Todo esto salió porque así. Eh, Piénsenlo. Ahora, los chinos por eso es que han tenido que, también para salir pues, de las condiciones tan precarias en las que vivían, sobre todo a principios del siglo XX, o sea, a principios de los años 1900,
tuvieron que impulsar tasas de crecimiento de este tamaño. Fíjense, entre el 85 y el año 2000, los chinos crecieron a una tasa superior del 15% anual. Entre el 2000 y el 2015 crecieron a una tasa de crecimiento por arriba del 10% anual. Del 2015 para acá han crecido a una tasa de crecimiento anual del 8%, ¿no? O sea, de hecho, con eso han ido recuperando pasos, ¿no? Eh, ¿Cuánto creció la economía mexicana en este periodo? En este periodo la economía mexicana ha crecido más o menos cada año el 2.3%. La población en este mismo periodo de tiempo ha crecido, ¿no?, anualmente a una tasa del 2% promedio. O sea, hemos crecido, la economía mexicana ha crecido un poquito más por encima de la población. Eso explica muchas cosas. Bueno, uno, que las cosas no se ven tan peor, porque pues ahí vamos, ¿no? Más o menos equiparándonos con la población. Ahora, también eso implica que no haya más oportunidades, porque la economía no ha dado para dar un extra, ¿no? Otra manera de verlo es, ¿no?, en el mismo ejemplo que vimos hace rato, ¿no? Ya vimos que producto es igual a consumo, ¿no? Entonces decimos que teníamos todos 500 y entonces, pues aquí hay un producto de 2000 porque llegaron, ¿cómo se llama? Llega uno más y entonces esos mismos 2000 se tendrían que repartir entre, no entre 4 sino entre 5, ¿no? Eso haría que tuviéramos menos dinero para repartir entre todos, ¿no? Eh, Así es como hacemos, o sea, así es en realidad como se puede medir si el crecimiento económico es mucho, es poco o es quién sabe, ¿no? Por ejemplo, vieron la cifra del presidente de la lámina de ayer, ¿no? De la economía mexicana creció al 0.1%. Bueno, un crecimiento de ese tamaño no nos sirve para nada, porque la población se lo come en semanas, si lo quieren ver así, ¿no? Em, Más bien se trata de poder hacerle frente al crecimiento de la población y sobre todo no porque la población crezca y hay que tener que la población crezca, porque cuando la población crece, la población tiene necesidades que tienen que satisfacer de alguna manera y solo hay alguna manera de satisfacerla, ¿no? Es haciendo cosas. A ver, dudas, quejas, aclaraciones, preguntas, No, maestro, ninguna. ¿no? Em, bueno, esto para señalarles dos cosas. A ver, no olviden entonces el asunto de los cuestionarios, por favor. Vamos a, ¿cómo se llama? Avanzarle, ¿no? Corrijo la presentación, esta la voy a subir, ¿no? Para que, y con las preguntas de la tercera semana, para que empiecen a trabajar, ¿no? Utilicen las preguntas como repaso para el examen, ¿no? A lo mejor toma uno o dos de los cuestionarios para el examen, entonces ahí tengan una respuesta, ¿no? Sobre todo porque ya vieron que en todos los casos cuando tenían algo mal se los corregí, ¿no? Les hice alguna clarificación. Los que no han entregado, pues entreguen, ¿no? Más vale tener algo de calificación que nada. Siempre es mejor promediar un 2 con un 2 y no un 0 con un 0. No, no es cierto, no, ahí tiene 2. Eso. Y creo que ya las grabaciones las he seguido subiendo a YouTube y de hecho ven que les puse una liga con la lista de reproducción. Hay algunos videos que no han querido cargar, o sea, carga pero YouTube no quiere procesar y no tengo idea de por qué, ¿no? Esos videos, pues, o sea, yo les dije, ¿no? Lo que no puedan ver de su sesión, o sea, de su horario, no se preocupen, pueden ver la sesión de ese mismo día del otro horario y seguramente ahí pueden complementar cosas. Para que sienten que alguna cosa haya que reforzar. Si no, pues voy a hacer un último intento para subir, sobre todo, pues así tengo marcadas qué cosas no quiso subir y a ver si las puedo subir a algún otro lado para que las puedan ver. Eh, y bueno, entonces nada, creo que salvo
Bueno, salvo Evelyn, que puede haber alguna cosa con ella de su inscripción. Los demás, pues, si no tuvieran ninguna otra cosa, pueden irse en paz, ¿no? Nos vemos el lunes. Gracias, Edson. Evelyn, en tu caso, tenía yo, o sea, recuerdo que me mandaste un, un correo donde me dijiste, o sea, bueno, entre que sí estabas y no estabas, y luego uno último, pero no encuentro, ya revisé mi, o sea, no sé si por error lo borré, y de hecho, para no estás conectado, em, que te habían enviado un mensaje de siempre sí estás inscrito en el grupo, o quién sabe. Sí, mire, lo que pasa es de que el sábado o esta semana me mandaron, me cambiaron todas mis materias. Ok. Entonces, una de las que me cambiaron fue teoría y yo les mandé mensaje y les dije que si por favor sí me podrían confirmar ya bien en qué grupo estaba, si en el de usted o en el de la maestra Montserrat. Y me dijeron que en el de usted. Ah, está perfecto. Que ya. O sea, te lo digo sobre todo, o sea, yo no tengo problema, o sea, no me molesta en un estudiante más, está bien. No, más bien para que te puedas poner al corriente. Sí. A nosotros nos dieron una lista provisional antes de que comenzara, bueno, el domingo antes de empezar el curso, y luego a mitad de la semana pasada nos dieron otra lista, que era la definitiva. Pero entonces el cambio que tú dices sucedió después de ese envío. Entonces, probablemente nos vayan a decir a la mera hora que siempre sí estabas. Ya me pasó en el semestre con otra persona, o sea, ya tengo esta experiencia. Entonces, en vez de quejarnos, más bien como lo resolvemos. Entonces, te pediría, porfa, que, bueno, respondas ¿cómo se llama? El cuestionario de la semana 1. No me acuerdo si estás agregada o no al grupo de Classroom. No, maestro, de hecho eso también le iba a pedir que se me mandaba la liga por correo, por favor, para ponerme al corriente. Más bien, entonces, para hacerlo directo ahorita en Classroom, si puedes, por favor, ponerme ahorita en el chat de la sesión tu correo, y ahorita estoy abriendo Classroom y te mando de una vez la liga. O sea, desde aquí te mando la invitación para que le des a aceptar y ya estés dada de alta. Entonces, avánzale, porfa, con la. O sea, tenemos dos actividades, ¿no? La de la semana pasada y esta, ¿no? O sea, si te tardas unos días más, no pasa nada, ¿no? O sea, entiendo, ¿no? No, estaba fuera de nuestras manos saber si eras o no eras, ¿no? Sí. Avánzale. Si sientes que hay alguna cosa que puedes, o sea, que te sirven los videos, está bien, ¿no? Que para eso están ahí. De hecho, vas a ver la liga. Bueno, ya te cayó la invitación, ya salió de aquí, nada más falta que aceptes. Sí, ya me llegó. Ah, perfecto. En el tablero del grupo está la liga para los videos. Si no puedes ver alguno o sientes que te quedas dudas de algo, échame un mail, ¿no? Así de profesor, no entiendo, no sé, para que podamos solventarlo, ¿no? Y que o sea, lo importante no, o sea, es que no en esta marea de confusión institucional tengas una mala calificación, al contrario, o sea, que a pesar de la marea de confusión institucional, tengas una buena calificación. Sí, maestro. Bueno, si no hubiera nada más, muchachos, nos vemos ahora sí el lunes. Gracias igualmente. No, de nada. Ah, gracias, Edson. Ahorita la reviso y le corrijo la presentación y ya se la subo completa. Adiós.